Hola a todos, feliz lunes, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es La Esposa del César y yo soy Michelle Levien. Como ya saben, La Esposa del César es el proyecto de Strainer en el que intentamos platicar de corrupción o de anticorrupción con palabras que usamos todos los días, con un lenguaje normal, para poder combatir la corrupción con un poquito más que solamente con buenas intenciones. Ok, como en todos los episodios, hay noticia, hay caso y hay tipología. Nada más que hoy, como en otras situaciones especiales, casi todo viene junto o todo viene relacionado. La noticia y el caso son la misma cosa y la tipología sigue a los dos. Perfecto, pues vamos a la noticia y el caso, que es la misma cosa. Y para sorpresa de nadie, vamos a platicar de Odebrecht, porque bueno, es lo que hay. ¿De qué es lo que queremos hablar? Vamos a recapitular un poquitín. El asunto de Odebrecht nace de este caso gigantesco, que es un chicloso enorme de corrupción, que se llama Lavallato, o también conocido como Operación Autolavado. Vale, la versión cortita es que en Brasil, en 2014, unos fiscales y un juez, todos muy valientes y muy admirables, se ponen a investigar cuestiones de lavado de dinero en un caso en el que se implicaba específicamente uno de estos negocios en los que se lavan coches, automóviles a presión, y por eso se llama Operación Autolavado, porque utilizando lavados, lavaban dinero. Ok, no podemos inventar estas cosas. Bueno. A partir de 2014, estos fiscales empezaron a hacer sus investigaciones y se empezaron a dar cuenta de muchas irregularidades que implicaban a distintos funcionarios del gobierno federal de Brasil de distintas áreas, más específicamente en lo que tiene que ver con las empresas dedicadas a cuestiones petroleras y de petroquímicos, ¿okay? Más notoriamente Petrobras, Braskem, etcétera, etcétera. Bien. Después de varias investigaciones y de una cooperación muy interesante entre los fiscales de Brasil y los fiscales de otros países, de forma específica o más relevante de Estados Unidos y de Suiza, se empezaron a lograr casos y judicializaciones mucho más contundentes y mucho más concretas. Después de estas investigaciones, los fiscales llevan a las personas implicadas dentro de Odebrecht a juicio. Este juicio no llega a término porque se hace un convenio, se resuelve a través de un convenio de lo que nosotros en México llamamos una suspensión condicional. Lo mismo pasó con los fiscales de Estados Unidos a través de este mismo convenio, solo tiene un nombre diferente. Y bueno, ¿cuál es la idea? Esto, como ya lo hemos platicado varias veces, es perfectamente legal. Es una forma de hacer que la justicia sea más rápida, más barata, más específica y más focalizada. Bien, los términos de este convenio, es un convenio gigantesco, es público, lo pueden consultar en la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y una de las cosas que se establecen en este convenio es que las autoridades de Brasil van a compartir toda la información que tengan a la mano, lo mismo las autoridades de los demás gobiernos, siempre y cuando las autoridades de cada uno de los distintos gobiernos lleguen a la conclusión de que no van a judicializar a los empleados de Odebrecht. Esto no es una cuestión de impunidad, sino que es parte de este principio de no ser juzgado dos veces por el mismo delito. Básicamente, los empleados de Odebrecht, los directivos de Odebrecht negocian con el gobierno de Brasil, sí, entrégale la información que tengas y las pruebas que tengas a los demás gobiernos, pero yo ya cumplí con mis penas y yo pago mis penas y yo le respondo al gobierno de Brasil. No es ilegítimo, es extraño, es algo relativamente sui generis, pero no está del todo mal. Ahora bien, estamos hablando solamente de los empleados de Odebrecht, no estamos hablando de la empresa y no estamos hablando de la contraparte en los gobiernos de cada país que cometieron los actos corruptos. ¿Qué significa esto? El acuerdo dice: a mí no me llevas a juicio, pero a la empresa sí la puedes llevar a juicio en otros países y a los funcionarios de esos países sí que los puedes llevar a juicio por actos de corrupción. Bien, pues más o menos hasta ahí es lo más importante de los antecedentes. Dentro de las investigaciones que se desarrollaron del caso de Odebrecht, salieron a la luz distintas confesiones de la empresa y de sus empleados en los que entregan pruebas y testimonios que implican a los funcionarios de los gobiernos de cada país. Es una cosa impresionante, es tan impresionante que la propia Odebrecht tenía un departamento que se encargaba únicamente del pago de sobornos. Esto ya está muy bien documentado. Lo que no habíamos platicado aquí es que, bueno, el tipo de testimonios y de confesiones que dan. Entre las cosas que confiesan personas tan importantes como el propio Marcelo Odebrecht, que es el titular, el director general de la empresa, es que al menos en México se hicieron pagos por 10 millones y medio de dólares aproximadamente a funcionarios de Pemex y de forma concreta de 4 millones de dólares a Emilio Lozoya, que fue el director de Pemex antes del señor Romero, que es su actual director. Bien, uno pensaría que teniendo ya el caso de Odebrecht tan armado, tan juzgado, tan judicializado y tan en cierto modo cerrado en Brasil y en Estados Unidos,
ya sería momento, o la consecuencia lógica sería que en los distintos países de Latinoamérica en donde este caso fue relevante o se cometieron actos de corrupción, pues también empezaran a hacerse investigaciones. Y esto ha pasado en toda Latinoamérica excepto en dos países. La lista no es particularmente bonita. Los dos países que faltan son Venezuela y México. ¿Por qué? Ok, si ya sabemos de la misma voz del propio Marcelo Odebrecht que la empresa le pagó sobornos muy grandes a los funcionarios de México, o al menos eso es lo que señalan, ¿por qué no se ha judicializado? Bueno, las razones son un poquito pegajosas, complicadas. Quien está a cargo de llevar este asunto a la justicia son las autoridades federales. En México tenemos una figura muy particular, ese abogado que representa al pueblo o esa institución jurídica que representa al pueblo y que se encarga de llevar a los criminales a la justicia, hasta hace muy poco tiempo se llamaba Procuraduría General de la República, ahora se llama Fiscalía General de la República y bueno, no es otra cosa que lo que dice su nombre, es un fiscal para todo el país, es el abogado del pueblo. Bien, durante 2017 y 2018, que es una coyuntura política interesante porque es el momento en el que se hace el cambio de gobierno y sale el expresidente, el ahora expresidente Enrique Peña Nieto y entra el actual presidente, es justo también cuando se da el momento en el que cambia de ser Procuraduría a ser Fiscalía. No es un cambio nada más de nombre y de forma, sino que también tiene otras cuestiones institucionales, pero al final el resultado es el mismo, es la institución encargada de llevar a las personas que hacen cosas indebidas a la justicia. Bueno, durante 2017 y 2018, ya con el gobierno anterior, ya se tenían estas pruebas y ya se tenían estas declaraciones. La gente sabía que Odebrecht había venido a México a pagar sobornos. ¿Y por qué no se hicieron investigaciones? ¿Por qué no se llevó a nadie a la justicia? Bueno, la razón que dio la entonces hoy extinta PGR, Procuraduría, es que no procedía llevar a cabo, que no era procedente o que no era correcto, no era adecuado, no había forma legal de hacerlo, porque los fiscales brasileños no habían proporcionado suficientes pruebas a México. Esto hoy sabemos que es falso, pero bueno, esa es la razón que en ese momento daban. Bien, en 2018 y 2019, en este transcurso, que ya hablamos de la Fiscalía General de la República, la misma institución, la razón ha sido diferente, el discurso ha cambiado. ¿Qué es lo que pasa? Como les comenté, Brasil, la Fiscalía de Brasil firma un convenio con las fiscalías de distintos países. Se juntan los fiscales, estos grandes importantes abogados, se juntan y las instituciones hacen un convenio en el que están de acuerdo en compartir la información, en compartir todas las pruebas del caso de Odebrecht. Y la única condición que pone Brasil es: yo les exijo que se comprometan, que usted, Fiscalía de México, se comprometa a no judicializar y a no juzgar a los funcionarios de Odebrecht. ¿Por qué? Porque ya los estamos juzgando en nuestro país. Esa es la condición que ponen. Hay más condiciones, pero todas son relativamente sencillas y relativamente estándar, son normales. Y en este caso México no ha firmado ese convenio. El problema es que como no ha firmado este convenio, se puede dar el lujo políticamente de salir a decir que tiene el interés de judicializar a los corruptos, de llevar a la justicia a los corruptos y que no está dispuesto a firmar un convenio que los proteja. Este discurso puede parecer que está a favor de la impunidad, pero realmente está completamente en contra, porque aunque es extraño y sí es una cosa poco habitual, no es una condición ridícula, porque sí se está llevando a la justicia a las personas físicas en Brasil. Pero al hacer esto, México puede tener, o la Fiscalía General de la República de México tiene el pretexto de, bueno, pues es que como no hemos firmado el convenio, no nos dan las pruebas, y como no tenemos pruebas, no podemos llevar a nadie a la justicia. Esto, a ver, se ha hecho en medio de una cuestión puramente política. El gobierno actual, que es del señor Andrés Manuel López Obrador y que pertenece al partido Movimiento Regeneración Nacional, lleva muchos meses y ha construido toda su campaña y toda su base en torno al combate a la corrupción, pero esto ha sido realmente no de hechos sino de palabras. La realidad es que no han desenmascarado estratagemas o redes de corrupción grandes, y cuando se habla de judicializar o de llevar a la justicia a personas del gobierno anterior y del partido al que pertenecía el gobierno anterior, el presidente ha hablado de, bueno, pues no guardar rencores y otro tipo de fórmulas que son más retóricas, que francamente no corresponden o están fuera de lugar en una institución como el Poder Ejecutivo. Esto se vuelve un poquito más relevante porque desde enero de 2018 hasta diciembre, que era cuando todavía no tomaba posesión este nuevo
gobierno, se han hecho distintas solicitudes de información al instituto que en México se encarga de esto, se llama INAI, es el instituto que se encarga de revelar datos públicos y hacer transparente la información del gobierno. En 3 ocasiones separadas, distintas personas, particularmente periodistas u organizaciones periodísticas, han solicitado información al INAI sobre la carpeta de investigación sobre el caso de Odebrecht y la FGR, la Fiscalía, se ha negado a compartir esta información. ¿Por qué se ha negado? Bueno, pues ellos dicen que la misma ley protege cierto tipo de información como reservada, que no es operante porque es información relativa a seguridad nacional, entre otras cosas. Pero la misma ley de transparencia dice que en cuestiones de corrupción no se puede ocultar la información. Entonces, es una cosa, si lo vemos de modo aislado, pues cada una de las autoridades empieza a dar sus razones de por qué no hacen una cosa o por qué actúan de otra, escudándose en el seguimiento de las normas, pero al final el resultado es que no hay resultado. El resultado es que no se está llevando a la justicia a las personas. También se vuelve muy notorio que entre 2018 y febrero de 2019 ya no hay esta diferencia entre el gobierno pasado y el gobierno actual. Los agentes del Ministerio Público, estas autoridades encargadas de llevar a la justicia a Odebrecht y de entregar esta información al INAI, ya han promovido juicios de amparo. El juicio de amparo es cuando una persona se acerca a un juez y le dice, le pide, se están violando mis derechos humanos y te pido que me protejas. La violación que están aduciendo acá es que las órdenes del INAI están violando sus derechos individuales porque los están obligando a violar leyes, cosa que no está del todo claro. Entonces, lo que sí está claro es que hay un esfuerzo que casi parece coordinado por no revelar la información, por no conseguir la información y por no hacer los actos necesarios para tener información que permita llevar a la justicia el caso de Odebrecht. Y de forma más vergonzosa aún es que existen los mecanismos para obtener toda esta información. Por ejemplo, el solo firmar el convenio podría ser uno de los medios para adquirir las pruebas necesarias, pero una de las cosas de las que curiosamente el gobierno federal no habla cuando habla del combate a la corrupción, es de los mecanismos de asistencia legal mutua que tenemos firmados con otros países y con otras organizaciones internacionales, entre ellos Brasil. Existen los mecanismos para compartirse la información. Esta cuestión de los mecanismos legales pasa un poco a segundo plano, porque al final cuando se quieren hacer las investigaciones y cuando se quiere compartir la información necesaria para hacer investigaciones de un país a otro, se puede hacer. Está documentado inclusive que en la operación de Lava-Jato, en muchas ocasiones los fiscales a cargo del caso al interior de Brasil y en los otros países en los que se llevaba la investigación, compartían información, no la información confidencial, pero tenían un grupo a través de una plataforma de mensajería instantánea, una aplicación que todos usamos, en la que ellos se escribían y se decían, oye, ahora me está apareciendo tal o cual asunto, alguien tiene pruebas sobre esto, y entonces ya se comunicaban por los canales oficiales para compartir las pruebas. Pero con algo tan simple como un grupo de mensajería instantánea, se puede hacer la asistencia legal mutua. Entonces, decir que estos retrasos o estos obstáculos a la impartición de justicia se debe a que estos mecanismos no son eficaces, pues es realmente un pretexto. La pregunta aquí que tenemos que hacernos es, en el gobierno anterior, en el gobierno que pertenecía a otro partido y a otros intereses, aparentemente, existía una falta de voluntad de llevar este asunto a la justicia. Puede ser entendible, puede no ser entendible, pero es parte de esa identidad. Ahora, aparentemente, en papel y en todos los demás aspectos, ya cambió el gobierno y ya cambió el partido político que estaba a cargo del gobierno en México, pero el resultado sigue siendo el mismo. Utilizando de pretexto distintas cuestiones técnicas y legales como obstáculos, no se está llevando a cabo la investigación. La realidad, la versión más corta de todo esto es que en el asunto de Odebrecht está más que acreditado que ha habido actos de corrupción en México que implican las esferas más altas del poder y de forma específica los ejecutivos más altos de las paraestatales de México. Hecho 1. Hecho 2, al día de hoy no se ha firmado el convenio y no se está transparentando si se llevan a cabo o no se llevan a cabo investigaciones. Hecho 3, al día de hoy no ha habido judicializaciones públicas ni desmantelamiento de redes de corrupción relacionadas con Pemex, con Odebrecht o con el asunto Lava-Jato en general. El resultado es que no hay resultados. Independientemente del color del partido, no hay resultados. Aquí la pregunta que tenemos que hacer es ¿quién se beneficia de que no haya resultados? Bien,
Pues eso fue el caso y la noticia a grandes rasgos. Y ahora quisiera pasar a la tipología. La tipología, como lo hemos platicado varias veces, una tipología es un ejemplo o un modelo de algo, una representación de algo. De forma específica, cuando hablamos de la corrupción, las tipologías son los pasos específicos, los pasos concretos que necesitamos cumplir o el truco para cometer un acto de corrupción. Hoy toca platicar de una, pues sí entra dentro del ramo de tipologías, pero es un concepto un poquitín más abstracto. En videos anteriores hemos platicado de lo que es corrupción. Corrupción, a grandes rasgos, es el abuso de una posición de privilegio para generar un beneficio indebido. Hemos platicado de lo que es corrupción mayor, que implica la violación de derechos humanos y aproximadamente una violación que lleva consigo un beneficio indebido de aproximadamente $10,000 estadounidenses. Hemos platicado del concepto de corrupción menor, que es también corrupción que se comete a nuestro nivel, que no implica necesariamente violaciones de derechos humanos. También hemos platicado de los pagos de facilitación, corrupción para recibir algo a lo que ya se tiene derecho. Y hoy nos toca platicar un poquito de la corrupción política. Vale, ¿qué es la corrupción política como concepto aislado? Sabemos que estamos ante corrupción política cuando nos encontramos con manipulación de políticas públicas, manipulación de instituciones públicas o manipulación de reglas procesales. Las reglas del juego las manipulo a mi modo. Cuando lo hace un actor político y cuando lo hace para conservar su poder, su estatus o su riqueza, o las tres. En el caso concreto, en el caso de hoy, la noticia de hoy, es relevante esta tipología o esta definición porque nos encontramos ante una situación en la que personas que tienen poder público, una posición de privilegio público, manipulan la forma en la que se aplican las normas procesales y la forma en la que se utilizan las instituciones, que eso es realmente las políticas públicas. Entonces sí hay manipulación de políticas, instituciones y reglas procesales para generar un beneficio indebido. Aquí la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que quieren conservar? Las opciones son poder, riqueza o estatus. Tienen el poder y tienen el estatus. ¿Esto está relacionado o no con el caso? Bueno, pues eso lo terminan decidiendo ustedes. Bien, pues eso es todo por hoy. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Esto es La Esposa del César y mi nombre es Michelle Levien. Yo los dejo, pero antes les comento lo que siempre les comento. Es importante denunciar la corrupción. Todos los actos de corrupción se deben denunciar, pero siempre tenemos que hacerlo de forma segura, nunca a costa de su seguridad personal. Entonces, si ustedes están ante una situación y no saben si se trata o no se trata de corrupción, o no tienen la certeza de que ustedes en lo personal o su gente están completamente seguros, no hagan nada, acérquense a quien les pueda ayudar. Si quieren nos pueden escribir con mucho gusto a info@strainer.mx y con mucho gusto les ayudamos en lo que podamos. Esto fue La Esposa del César y que tengan excelente lunes.